En la vida, todos enfrentamos momentos difíciles. A veces, estas dificultades son emocionales, dejando el corazón en un estado de vacío y el alma exhausta. Otras veces, se presentan como caídas espirituales, donde sentimos que hemos decepcionado a Dios, convencidos de que no merecemos su cercanía. También se dan pérdidas en el ámbito material es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que donde los proyectos no se desarrollan como esperábamos y la vida parece cerrar sus puertas. En cada una de estas situaciones hay un sentimiento compartido: la soledad, la impresión de haber sido abandonados. Sin embargo, quiero que recuerdes algo esencial desde el principio y lo almacenes en tu corazón. En los momentos de caída, Dios está más próximo de lo que piensas. Él siempre estará a tu lado, listo para ofrecerte su apoyo. Nunca deja de extender su mano poderosa cuando ya no tienes más fuerzas. Reflexiona sobre esto por un instante. Mucha gente piensa que la presencia de Dios solo se siente en los triunfos, en los éxitos, en los días de gloria. No obstante, la Escritura nos enseña que es en nuestras debilidades donde se manifiesta más claramente su poder. Tus lágrimas son notadas, tus momentos de silencio son atendidos, y tus pasos inciertos son valorados. El Creador que te formó comprende tu vulnerabilidad y, en medio de esa fragilidad, se convierte en tu fortaleza. Ahora deseo dirigirme a ti, querido oyente. Estoy consciente de que has experimentado instantes en los que sentiste que no había nadie a tu lado, donde las cargas parecían extremadamente pesadas. Quizás pensaste que tus fracasos definieron tu existencia y que no había regreso. Pero no. Escucha atentamente. No es así. Tu historia no culmina en el suelo. Las caídas no son el final de tu viaje. Son ocasiones donde la gracia de Dios se manifiesta con mayor claridad, donde su amor brilla intensamente. Porque cuando una persona se fractura, Dios comienza a reconstruir. Cuando nosotros alcanzamos nuestro límite, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que Dios inicia su obra. Deseo que este instante no sea solamente un mensaje más, sino un profundo recordatorio para tu vida. No estás solo. Jamás lo has estado. Y aunque la caída pueda parecer dura, Dios está más cerca de lo que crees. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 17, se promete: no temas, porque estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te asistiré, siempre te sostendré con la mano derecha de mi justicia. Observa la palabra siempre. No hay condiciones, ni excepciones. Es una promesa sólida y perpetua. Parte 1. La caída no es el final, sino el comienzo de algo renovado. Cuando escuchamos la palabra caída, la asociamos casi automáticamente con fracaso, derrota, con el cierre de un capítulo.
Visualizamos a alguien cayendo y quedando inmóvil en el suelo, incapaz de levantarse. Sin embargo, la Biblia nos enseña que una caída no representa el fin de la historia. Frecuentemente es menor que numeral 0. 5 numeral. Es mayor que es el comienzo de un proceso que Dios utilizará para nuestro cambio. Reflexiona un instante sobre el rey David, un hombre que tenía el corazón alineado con Dios, pero que también enfrentó sus propias caídas. Se dejó llevar por el pecado, tomó decisiones erradas y afrontó las consecuencias de sus actos. A pesar de ello, Dios jamás lo desechó. En el libro de los Salmos, David clama a Dios afirmando que Él está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito. Observa con atención. Es precisamente en la ruptura donde la cercanía de Dios se revela con mayor claridad. No en la perfección es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que ni en la ausencia de problemas, sino en medio del sufrimiento. Cuando el alma está herida, ese es el instante en que Dios se acerca y te sostiene. Querido oyente, la caída nos recuerda que no somos autosuficientes y que no poseemos la fortaleza para enfrentar todo por nuestra cuenta. Esta es una de las lecciones más duras de aceptar, dado que el orgullo humano nos hace creer que podemos hacerlo todo. Sin embargo, al llegar la caída, cuando el impacto nos ataca, entendemos que necesitamos un apoyo más grande que nosotros mismos. Ahí es donde Dios se presenta como ese Padre que extiende su mano. El apóstol Pablo llegó a comprender esto también. Oró para que le quitaran una espina en su carne, algo que le causaba gran sufrimiento, pero la respuesta de Dios fue clara. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Dios le estaba indicando que su debilidad no era un impedimento para su poder, sino el escenario idóneo para mostrar su fortaleza. Y Pablo termina diciendo que, por lo tanto, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que con gusto se glorificará en sus debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre él. ¿Te das cuenta de la profundidad de esto? Tu caída, lejos de ser el cierre, puede convertirse en el inicio de un recorrido diferente, donde aprendes a depender menos de ti y más de Dios. Lo que parecía un fracaso podría transformarse en la plataforma desde la que la gracia de Dios se manifiesta en tu existencia. Ahora te invito a llevar esto a un plano personal. Recuerda un instante en tu vida en el que te sentiste en el suelo, donde ya no tenías más fuerzas. Tal vez fue una pérdida familiar, un error que cometiste y que parecía irreparable, un sueño que se destruyó, o incluso una lucha interna que no sabes cómo enfrentar. En ese contexto de caída, es donde Dios se inclina para levantarte. Él no se asusta de tu debilidad, no se aleja de tus lágrimas, ni ignora tu dolor. El profeta Miqueas expresó algo poderoso en el capítulo 7, versículo OSM. Aunque caí, me levantaré. Aunque habite en tinieblas, el Señor será mi luz. Observa que dice,
Aunque caí, no niega su caída. No la oculta. No la camufla. Reconoce que hubo un tropiezo, pero no se queda estancado ahí. Afirmar con convicción que el Señor será su luz, que el Señor lo levantará, significa que no importa cuán oscura sea la situación, Dios siempre puede brillar con mayor intensidad. Entonces es less than #0. 5 numeral es mayor que lo primordial. Que quiero que recuerdes en esta parte es lo siguiente. La caída no define tu valía. No te desanimes, porque tropezar no disminuye tu condición de hijo de Dios. Su amor no se desvanece por tus errores, ni su gracia se pierde cuando flaqueas. Dejo. Las caídas crean un espacio donde Dios te revela que su amor no se basa en tu rendimiento, sino en su fidelidad inquebrantable. Te animo a visualizar esto como una semilla que se deposita en la tierra. Al caer, parece que muere es menor que cardinal 0. 5 numeral es mayor que quedando oculta en la oscuridad, sin luz. A simple vista, podría parecer que todo ha terminado. Sin embargo, en esa tierra comienza un proceso que no es visible. La semilla empieza una transformación y, eventualmente, da lugar a nueva vida. Así suceden nuestras caídas. Dan la impresión de ser un final, pero en realidad pueden marcar el comienzo de una nueva vida en Dios. Quiero que reflexiones sobre esta afirmación que te comparto. En medio de la caída, Dios actúa. Aunque no lo percibas, aunque no lo sientas, aunque todo parezca en calma, Él está moviéndose en tu vida. Parte 2. Dios transforma la caída en enseñanza y fortaleza. Cuando alguien tropieza, su mente a menudo se llena de culpa, recriminaciones y la noción de que todo está perdido. No obstante, Dios no contempla las caídas de esta forma. Mientras que tú consideras el error, el fracaso o la dificultad como un cierre, Él lo ve como una oportunidad para mostrarte tu identidad en Él y cómo puede cambiarte. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos ofrece una verdad maravillosa. Para aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Observa la palabra todas. No menciona únicamente algunas, ni solo las victorias, ni los buenos momentos. Habla de todas. Esto incluye también las caídas. Aunque para ti pueda parecer inconcebible, Dios puede usar tus tropiezos para enseñarte, fortalecer tu carácter y llevarte a un propósito más grande. Querido oyente, hay enseñanzas que solo surgen en el suelo. La cima también brinda conocimiento, pero el suelo instruye en humildad, dependencia, perseverancia y fe auténtica. Cuando te caes y reconoces que no puedes avanzar por ti mismo, tu corazón se vuelve hacia arriba. Aprende a depender de quien nunca cae. Esa es la sabiduría divina, enseñarnos en nuestra debilidad
lo que jamás hubiéramos descubierto en nuestra fortaleza. Pensemos en Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Él estaba tan convencido de que jamás lo negaría, que estaba dispuesto a entregar su vida por él. Sin embargo, en el momento de la prueba, cedió. Negó a Jesús en 3 ocasiones. Esa caída fue devastadora. Lo dejó abatido, lleno de lágrimas y contrición, pero no marcó el final de su relato. Después de la resurrección, Jesús lo buscó es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que lo restauró y lo elevó como uno de los líderes principales de la iglesia. Esa caída no lo excluyó, sino que lo preparó. Pedro aprendió en el suelo lo que la autosuficiencia nunca pudo enseñarle. Se dio cuenta de que su fuerza radicaba en Cristo y no en sí mismo. Y así también ocurre contigo. Tus caídas no están destinadas a dejarte cargando una vergüenza perpetua, sino a enseñarte tu dependencia de Dios. Él utiliza esas experiencias para moldear tu carácter, para brindarte empatía por otros que también caen, y para que tu testimonio de restauración se convierta en una luz para aquellos que piensan que no hay esperanza. Considera esto. Cuando alguien cae y se levanta con la ayuda de Dios, ya no vuelve a andar de la misma manera. Camina con mayor cautela, con más gratitud, con más humildad. Sabe que cada paso recibe el apoyo de la gracia, no de la propia fortaleza. Y esta comprensión le otorga una mayor fortaleza que antes, porque la verdadera fortaleza no es la que nunca se cae, sino la que aprende a levantarse con fe tras cada caída. El profeta Isaías compartió mensajes llenos de esperanza en el capítulo 40. Versículo 31. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Alzarán alas como las águilas. Correrán sin agotarse. Caminarán sin desfallecer. Aquí hay algo significativo. No afirma que nunca caerán, sino que al esperar en Dios, tendrán la energía renovada para continuar. Esa renovación resulta del aprendizaje durante la caída y de levantarse con una fe más robusta. Permíteme ofrecerte un claro ejemplo. Imagina a un niño que está aprendiendo a caminar. Sus primeros pasos son titubeantes, da unos pocos y luego cae. Si su padre lo mirara con desaprobación y lo dejara en el suelo, ese niño nunca lograría caminar. Sin embargo, lo que realmente ocurre es que el padre sonríe es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que lo levanta y lo impulsa a intentarlo de nuevo. Cada caída se convierte en un entrenamiento hasta que, finalmente, ese niño camina con confianza. Así actúa Dios contigo. Cada caída no es un motivo para condenarte, sino una oportunidad para levantarte y enseñarte a caminar más firme por su senda. Además, hay un aspecto más profundo. La caída también nos enseña a confiar en el perdón. Muchas personas se encuentran atrapadas en la culpa es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que creyendo que Dios ya no puede usarlas debido a sus fallos. Sin embargo, la Biblia nos enseña
en Proverbios capítulo 24, versículo 16, que el justo también cae 7 veces y se levanta. La diferencia entre quien se queda en el suelo y quien sigue adelante reside en recordar que Dios ofrece gracia. No se sorprende de tus caídas. Él conocía tu fragilidad antes de que cayeras, y aún así te amó y eligió. Por lo tanto, no olvides esto. Cada caída trae consigo un mensaje. Es como un maestro silencioso que te dice que no te apoyes en tu propia fuerza, sino que confíes en Dios. Y, simultáneamente, se asemeja a un gimnasio espiritual en el que tus músculos de la fe se tonifican. No porque nunca hayas caído, sino porque has aprendido a levantarte con su ayuda. Querido oyente, si en este momento sientes que tu caída ha sido demasiado dura, quiero que comprendas algo. Ese suelo en el que te encuentras no es tu sepultura. Es tu sala de clases. No es el final. Es el comienzo. La voz de Dios resuena con fuerza en medio de esa caída, recordándote que Él está más cerca que nunca, preparado para levantarte, enseñarte y fortalecerte más que antes. Una de las maravillas de Dios es que actúa en nosotros de manera personal, pero también nos transforma en un canal de bendición para los demás. Es decir, el tropiezo que sufriste y del cual Dios te sacó no queda como una mera anécdota privada, es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor, que sino como un poderoso testimonio que Él utiliza para motivar, fortalecer y levantar a aquellos que atraviesan experiencias similares. Esto se ve claramente en la vida de Pedro, el apóstol. En una ocasión, Jesús le dijo algo que marcaría su historia. Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Observa la profundidad de estas palabras. Jesús no solo predijo que Pedro caerá, que sería probado y que tropezará, sino que también aseguró que se levantaría. Además, le encomendó una misión confirmar es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que animar y fortalecer a los demás. La caída de Pedro no fue su destrucción, sino la preparación para convertirse en alguien capaz de comprender, levantar y guiar a otros. Querido oyente, esto mismo aplica a ti. Lo que experimentaste y que pareció tu final, Dios puede convertirlo en una plataforma para ayudar a otros. El sufrimiento que enfrentaste, cuando es sanado por la gracia de Dios, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que se transforma en un idioma universal que los demás pueden comprender. Tus cicatrices se convierten en testimonios que resonan más que cualquier discurso. Porque nadie puede inspirar tanto como quien ha sido levantado por la mano de Dios. Piensa en José, el joven vendido por sus hermanos, injustamente acusado y encarcelado sin merecerlo. Podríamos decir que cayó en múltiples ocasiones, no por culpa propia, sino por las circunstancias. Sin embargo,
En cada tropiezo, Dios estaba actuando. Cuando finalmente fue nombrado gobernador en Egipto, comentó: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para preservar la vida de mucha gente. Sus caídas no lo destruyeron, lo moldearon. Y esa formación lo preparó para ser un instrumento de salvación para otros. Esto nos lleva a una verdad poderosa. La caída no solo te enseña y te fortalece, sino que también te prepara para empatizar. Alguien que nunca ha caído difícilmente comprenderá el dolor de quien se encuentra en el suelo. Pero alguien que ha experimentado el peso de la derrota y la dulzura del perdón se convierte en refugio para el quebrantado. Tus lágrimas se transforman en palabras de consuelo. Tu restauración es un testimonio vivo de que Dios nunca abandona. El apóstol Pablo lo expresó de manera clara en 2 Corintios 1:4. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que, a su vez, podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Notas el círculo perfecto: Dios te consuela, y luego utiliza ese mismo consuelo para que tú consueles a otros. Lo que recibes en medio de tu caída se convierte en provisión para levantar al caído a tu lado. Quiero que reflexiones sobre tu vida. ¿Cuántas veces has visto a alguien en una situación difícil y has sentido que tu experiencia podría ayudarlo? No es casualidad. Esto es parte del plan de Dios. Él permite que atravieses ciertos procesos no para destruirte, sino para prepararte. Cuando hablas desde tu propia experiencia, es menor que numeral 0. Sin numeral es mayor que lo haces con una autoridad que se aprende no de los libros, sino del suelo de la vida. Y esas palabras tienen un peso distinto, porque no provienen de la teoría, sino de la vivencia. Querido oyente, es posible que hoy no comprendas por qué enfrentaste determinadas caídas. Tal vez te cuestionas por qué tuviste que soportar ese dolor, esa pérdida, esa traición o esa lucha interna. Pero déjame recordarte algo. Dios no desperdicia nada. Ni tus lágrimas, ni tu sufrimiento es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que ni tus fracasos carecen de propósito en sus manos. Cada detalle de tu vida puede ser aprovechado por Él para convertirte en un instrumento de restauración para alguien más. Imagina que tu caída fue un pozo profundo. En ese lugar, Dios descendió contigo, te levantó y te sacó. Ahora, cuando veas a otro luchando en un pozo similar, sabrás cómo extenderle la mano, porque tú conoces la sensación de estar allí. Esa es la fuerza de tu testimonio, mostrar a otros que si Dios pudo contigo, también puede con ellos. Permíteme insistir en algo clave. Tus caídas no te descalifican del propósito de Dios. De hecho, muchas veces las confirman, porque cuando te levantas con su ayuda, caminas con una convicción más fuerte, con una fe más madura y con una empatía más profunda. Es en ese momento
que te conviertes en un faro de esperanza para aquellos que sienten que ya no pueden más. En resumen, en esta parte 3, entendemos que Dios no solo se acerca en la caída para levantarnos, sino que también nos otorga un propósito mayor, ser instrumentos de restauración. Tu historia, con sus luces y sombras, puede convertirse en el testimonio que alguien necesita escuchar para no darse por vencido. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que porque lo que Dios realiza contigo no se queda en ti, sino que se expande a través de ti. Parte 4. Confiar en la soberanía de Dios en medio de la caída. Cuando caemos, uno de los sentimientos más comunes que nos embarga es el caos. Parece que todo se descompone, que las piezas de la vida se quiebran y ya no hay forma de volver a ensamblarlas. Nos cuestionamos por qué ocurrió esto, por qué me sucedió a mí, por qué Dios permitió que viviera algo tan duro. Estas son preguntas humanas y, aunque no siempre tengamos respuestas inmediatas, la Biblia nos recuerda repetidamente que nada está fuera del control de Dios. La soberanía significa que Dios tiene el poder absoluto y el control total sobre todas las cosas. Nada acontece sin que Él lo permita. Nada ocurre fuera de su dominio. Esto también se aplica a tus caídas. Quizás creas que fue un accidente, un error que lo arruinó todo, o que el enemigo se benefició. Pero aún en esos casos, la soberanía de Dios sigue presente. Y lo más sorprendente es que Él puede tomar lo malo y transformarlo en algo bueno. En el libro de Génesis, capítulo Padesat, versículo 20, José les dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que mas Dios lo encaminó a bien. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo traicionaron y lo separaron de su hogar. Humanmente hablando, fue una caída terrible. Sin embargo, al mirar hacia atrás, José pudo ver la mano soberana de Dios operando incluso en lo que parecía injusto e imposible de soportar. Lo que era percibido como mal por otros, para Dios formaba parte de un plan más amplio. Estimado oyente, esta es la invitación que nos ofrece la fe a aprender a tener confianza en que Dios está escribiendo tu relato, incluso en aquellas secciones más sombrías. Aunque no comprendas el porqué de tu caída, Dios conoce el para qué. Mientras tú piensas en el suelo como el fin, Él lo observa como una página más en la narrativa de tu vida. Una página que será utilizada para guiarte hacia un propósito superior. Cuando Job enfrentó la pérdida de sus hijos, sus posesiones y su salud, su situación fue tan severa que su esposa le sugirió que maldijera a Dios y se muriera. Sin embargo, Job respondió con palabras que han perdurado a lo largo del tiempo. Vamos a recibir lo bueno de Dios y no lo malo. Con esta afirmación, no estaba insinuando que Dios fuese malo, sino que reconocía que todo, sin excepción, está bajo su dominio. Incluso aquello que no comprendemos. Job se mantuvo firme en su confianza en la soberanía de Dios y,
Al final, fue restaurado con mucho más de lo que había perdido. Esto nos proporciona una lección esencial. Confiar en la soberanía de Dios no implica que siempre comprenda lo que está sucediendo, sino que, incluso sin entendimiento, optamos por descansar en su voluntad. Aquí radica la clave. La fe no consiste en tener todas las respuestas. La fe es confiar en el carácter de Dios, aun cuando las respuestas no arriban. Piensa un momento en esto. ¿Cómo sería nuestra vida si todo dependiera de nuestro control? Representaría una carga abrumadora. Nuestra visión es limitada. Nuestras fuerzas son pocas y nuestra sabiduría tiene límites. No obstante, al reposar en que Dios es soberano, llegamos a comprender que no necesitamos controlar todo, ya que hay alguien infinitamente más sabio que está dirigiendo nuestra historia. Esa confianza nos proporciona serenidad, incluso en medio de la caída. El salmista lo expresó de manera sublime en el Salmo 37, versículo 23. Los pasos del hombre son establecidos por el Señor, y Él aprueba su camino. En el versículo 24, se añade: cuando el hombre cae, no queda postrado, porque el Señor sostiene su mano. ¿Lo entiendes, Dios? No solo guía nuestros pasos cuando estamos firmes, sino que también sostiene nuestra mano cuando tropezamos. Esto nos recuerda que no estamos solos en el suelo, que no hemos caído fuera de su plan. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que incluso en la caída, su soberanía sigue operante. Querido oyente, aquello que hoy te parece un caos puede ser la semilla de un propósito más grande que aún no logras percibir. Dios nunca improvisa. Lo que para ti fue una caída inesperada ya estaba divinamente contemplado como parte del proceso que te conducirá a una vida más sólida, más madura y más repleta de fe. Visualiza, por un instante, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que tu vida, como un tapiz que se está tejiendo. Desde la parte inferior, lo que observas son hilos entrelazados, colores que parecen no tener sentido, un diseño caótico que no logramos comprender. Pero desde la perspectiva superior, el maestro está creando una obra maestra. Esa es la soberanía de Dios. Tú percibes el desorden de la caída, pero Él contempla el diseño completo. Por esta razón es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que esta parte del mensaje invita a descansar. No te rebeles contra la pregunta constante de por qué ha ocurrido esto. Comienza a confiar en que hay un para qué más significativo. Dios nunca desperdicia una lágrima. Nunca desecha una caída y jamás se equivoca en los planes que tiene para ti. Aunque en este momento no veas el panorama completo, algún día mirarás hacia atrás y comprenderás que Él estaba actuando, incluso en medio del suelo. Así que, lleva esta verdad en tu corazón. Tu caída está bajo el control de Dios. Él continúa siendo soberano y en su soberanía trabaja en silencio.
organizando lo que parece desordenado, sanando lo que parece roto y guiando lo que parece perdido. Uno de los mayores regalos que puedes recibir en medio de la caída es el fortalecimiento de la fe. Es curioso, ya que a menudo creemos que la fe se expande cuando todo marcha bien, cuando presenciamos milagros, cuando el camino es recto y las puertas se abren. Sin embargo, la auténtica fe se forja en los momentos más oscuros, cuando no parece haber salida, cuando el suelo es frío y duro y, aun así, decidimos confiar en que Dios está presente. El libro de Hebreos, capítulo 18, nos narra historias de héroes de la fe y, al examinar sus relatos detenidamente, encontramos que muchos de ellos atravesaron caídas, pruebas, pérdidas y momentos de total incertidumbre. Abraham esperó muchos años sin ver la promesa cumplida. Moisés huyó tras su fracaso en Egipto. José fue encarcelado injustamente. Sin embargo, cada uno mantuvo su fe, no porque observaran resultados inmediatos, sino porque confiaron en el carácter de Dios. Esa es la esencia de la fe, no basarse en lo visible, sino en lo que creemos que es Dios. Querido oyente, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que la caída tiene el potencial de ser el suelo donde tu fe pueda echar raíces más profundas. Porque al perderlo todo, te das cuenta de que lo único que permanece es Dios. Y al descubrir que Él es suficiente, tu fe se transforma. Ya no será una fe superficial que depende de bendiciones externas, sino una fe madura que reposa en la fidelidad de un Dios que nunca falla. Observa lo que escribió el profeta Habacuc en el capítulo 3, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que versículos 17 y 18. Aunque la higuera no produzca flores, ni haya frutos en las vides, aunque falte el aceite del olivo y no haya mantenimiento en los campos, y las ovejas sean quitadas del redil, y no haya vacas en los corrales, aun así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí encontramos una enseñanza poderosa. Habacuc no afirmaba su confianza en Dios porque todo estuviese bien. Por el contrario, estaba describiendo una situación de total escasez y caída, pero aún así proclamaba su fe y alegría en Dios. Esa es la fe que se forja en medio de la caída. Una fe que no se basa en las circunstancias, sino en la firme esperanza en quien es Dios. La caída también nos educa en la espera. A menudo anhelamos que Dios actúe de inmediato, que nos levante justo en el instante en que tocamos el suelo. Pero la fe nos enseña a confiar en el tiempo de Dios, aun cuando parezca lento a nuestros ojos. En esos momentos, nuestra fe se ejercita como un músculo. Cada día que esperamos, cada oración que elevamos sin ver respuestas inmediatas, es un ejercicio para que nuestra fe se fortaleza. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 1, versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo, sí es necesario. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la fe, que es mucho más preciosa que el oro, y que, aunque perecedero, es probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Aquí se menciona que la fe se prueba como el oro. ¿Y cómo se prueba el oro pasándolo por fuego? Así también, nuestra fe se purifica a través de las pruebas y caídas, volviéndose más fuerte y valiosa. Reflexiona en esto. Una fe que no ha sido probada nunca ha sido fortalecida. Y es en la caída, en la pérdida y en la lucha donde la fe se vuelve más auténtica. Porque tener fe, cuando todo marcha de maravilla, resulta fácil. Pero mantenerla cuando la tierra se hunde bajo tus pies es la verdadera esencia de la fe. Esa fe es precisamente la que Dios valora. Además, la fe que emerge de la adversidad no solo beneficia a quien la posee, también tiene la capacidad de inspirar a los demás. Cuando alguien presencia que a pesar de tu sufrimiento, mantienes la confianza es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que a pesar de tus tropiezos, sigues proclamando la fidelidad de Dios. Tu testimonio se transforma en una luz para aquellos que están perdiendo la esperanza. Muchas veces no somos conscientes, pero mientras nos esforzamos por sostener la fe, hay miradas que observan y encuentran inspiración. Así, una caída no solo se convierte en un desafío personal, sino que brinda vida a otros. Querido oyente, no menosprecies tu caída, es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor, que pues en ella tu fe puede florecer más que nunca. Quizás hoy no comprendas el motivo de este proceso que estás viviendo, pero si aferras tu fe, observarás que lo que parecía un final es, de hecho, la base sobre la que Dios ha cimentado en ti, una fe sólida, inquebrantable y llena de esperanza. Recuerda lo que Jesús dijo a sus discípulos en Juan 1:6-3:3. En el mundo enfrentaréis tribulaciones, pero tened ánimo, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que yo he superado al mundo. Observa que Jesús no prometió una vida exenta de tropiezos o problemas. Les advirtió de las aflicciones, pero también les aseguró que Él ya había vencido. Y si Él lo hizo, nuestra fe puede descansar en esa victoria. Así que no olvides esto. La fe se forja en las lágrimas, no en los aplausos. Se fortalece en los momentos de caída, no en la comodidad. Y tampoco madura gracias a respuestas fáciles, sino a través de la espera llena de confianza. Tu caída puede ser el taller donde Dios está desarrollando en ti una fe capaz de soportar cualquier tormenta. Cuando tropezamos, uno de los primeros sentimientos que a menudo desaparece es la esperanza. Sentimos que el futuro se oscurece, que ya no hay nada por lo cual luchar, que lo perdido no se puede recuperar. La desesperanza actúa como una sombra que susurra al oído que no tiene sentido continuar. Pero es en ese lugar donde Dios planta una semilla diferente.
la semilla de una esperanza que nunca muere. Las Escrituras están repletas de hombres y mujeres que atravesaron caídas y aún así encontraron una renovada esperanza en medio de ellas. Piensa en Jeremías, conocido como el profeta que lloraba. Su nación se encontraba devastada. El pueblo había caído en manos de enemigos. Todo parecía perdido. Y en esa desolación, él escribió en Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 al 23. Esto recordaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido destruidos, porque nunca desmayaron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lo ves, Jeremías. Estaba en medio de la ruina, pero aún en esas cenizas descubrió que la esperanza no se extinguía porque se sostenía en la fidelidad de Dios. No dependía de lo que sus ojos veían. Que era dolor es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que sino de lo que sabía. Que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Esa es la distinción entre la esperanza humana y la esperanza en Dios. La esperanza humana se basa en las circunstancias. La esperanza en Dios se funda en sus promesas eternas. Querido oyente, cuando la vida te derriba, enfrentas tus alternativas. Dejarte llevar por la desesperanza o alzar tu mirada y recordar que Dios sigue siendo el mismo. Y esta esperanza no es una ilusión ni una ingenuidad. Es una certeza que surge del conocimiento de que aquel que te prometió nunca engaña. Él dijo en Isaías capítulo 43, versículo 2, cuando atravieses las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te ahogarán. Cuando atravieses el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Observa un detalle importante. No, dice, sí, pasas. Dice cuando pases. Es decir, enfrentarás caídas, pruebas y dificultades, pero en cada una de ellas, la esperanza brilla en la promesa de su constante compañía. La caída nos enseña que la verdadera esperanza no depende de tener todo bajo control. Si dependiera de eso, cualquier tropiezo la haría colapsar. La verdadera esperanza es como un ancla. El autor de Hebreos, en capítulo 6, versículo Devatenacht, así lo expresa, la cual tenemos como ancla segura y firme del alma, y que penetra hasta el interior del velo. En otras palabras, la esperanza en Dios es un ancla que sostiene tu corazón, incluso cuando las olas de la vida intentan hundirte. Ahora reflexiona sobre esto. ¿Qué habría pasado si nunca hubieras caído? Probablemente, tu esperanza seguiría cimentada en tus propias capacidades, en tus posesiones, en la certidumbre de tus planes. Pero en el suelo, cuando todo se desmorona, descubres que la única esperanza que perdura es Dios. Y esa es la esperanza más sólida que puedes encontrar. Porque no depende de lo que puedes hacer, sino de lo que Él hace.
Es verdad que caer duele, pero también lo es que en el suelo aprendemos a elevar nuestros ojos hacia el cielo. Allí comprendemos que nuestra esperanza no se asienta en el fracaso ni en el éxito, sino en el Dios que dirige nuestra historia. Y al recibir esta verdad, la desesperanza va perdiendo fuerza, ya que entendemos que lo que hoy se percibe como un final en las manos de Dios puede transformarse en un nuevo inicio. Déjame ser claro contigo. Mientras sigas con vida, aún hay esperanza. Y más aún, mientras Dios exista y Él es eterno, tu esperanza nunca se extinguirá. El libro de Proverbios, capítulo 23, versículo osmenact, lo expresa de manera sencilla pero poderosa. Porque, en verdad, existe un final y tu esperanza no será cortada. Esto significa que Dios ha dispuesto un futuro para ti. Un propósito que no muere aunque caigas. Una esperanza que no se quiebra. Incluso cuando todo parece desmoronarse. Querido oyente, si en este momento sientes que tu caída fue tan profunda que la esperanza se apagó, quiero que entiendas estas palabras como un regalo de Dios para tu vida. Él aún tiene planes para ti. Si estás respirando, es porque aún hay capítulos por contar. Tu historia no se detuvo con la caída. Tu esperanza no se extinguió en el suelo. Al contrario, hoy Dios te recuerda que lo mejor aún puede llegar, porque Él sigue siendo fiel y su fidelidad nunca flaquea. Por ello, aprende a esperar con esperanza, aunque los resultados no sean inmediatos. Espera con fe es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que aunque el proceso parezca lento. Espera con confianza, aunque la noche parezca oscura, porque la esperanza en Dios es como el amanecer. Tarde o temprano, la luz regresará. Si hay algo que la caída revela de forma más clara que en cualquier otro momento de la vida, es el amor incondicional de Dios. Porque en la mente humana, el amor suele estar condicionado al éxito, a la perfección, a los logros y a una buena conducta. Nos han enseñado que si actuamos correctamente, somos aceptados, y si fallamos, somos rechazados. Sin embargo, el amor de Dios es distinto. Es un amor que no depende de nuestras acciones, sino de quién es Él. Cuando caemos, tendemos a pensar que Dios se alejará de nosotros. Nos inunda la idea de que ya no somos dignos, de que hemos decepcionado, de que no merecemos que vuelva a mirarnos. Pero la Biblia demuestra repetidamente que es precisamente en el suelo donde su amor se manifiesta con más fuerza. El apóstol Pablo lo expresó claramente en Romanos capítulo 5, versículo OSM. Mas Dios demuestra su amor con nosotros, al morir Cristo por nosotros, siendo aún pecadores. Eso quiere decir que su amor no esperó a que estuviéramos firmes, limpios y fuertes, sino que nos abrazó en nuestra caída,
cuando éramos débiles y incapaces de levantarnos por nosotros mismos. Querido oyente, el amor de Dios no cambia cuando tropiezas. Él no te ama menos por tus errores, ni más por tus aciertos. Te ama de manera perfecta, constante e inquebrantable. Y muchas veces es en la caída donde aprendemos a creer con mayor fervor esta verdad. Porque cuando todo colapsa, y a pesar de eso, sentimos que Dios nos levanta, comprendemos que no fue por mérito, sino por amor. Recuerda la parábola del hijo pródigo. Ese joven cayó tan bajo como pudo. Dejó su hogar, despilfarró su herencia, terminó cuidando cerdos y deseando comer lo que ellos consumían. Era un ejemplo claro de una caída humillante. Pero lo más asombroso fue lo que ocurrió cuando regresó a casa. Su padre no lo rechazó. No le dijo que ya no era su hijo. No le recordó cada uno de sus errores. La envolvía con su abrigo. Le devolvía su honor y celebraba su retorno. Este padre simboliza el amor incondicional de Dios de manera evidente. Aún en nuestros momentos más bajos, Él se apresura a acercarse para demostrar que su amor sobrepasa nuestros fracasos. La caída no solo nos confronta con nuestras debilidades, sino también con la vasta bondad de Dios. Su amor es incondicional, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que no demanda perfección y no depende de nuestras acciones, sino que emana de la esencia misma de Dios, el amor. Al comprender esto, tu corazón pasa por una transformación. Dejas de intentar merecer su aprobación por tus propios esfuerzos. Y, en cambio, encuentras descanso en la certeza de que eres amado, incluso en tus días más oscuros. El profeta Isaías lo expresó de manera conmovedora en el capítulo 49. Versículo Patnact. ¿Aguantará una madre perder el cariño por el hijo que ha dado a luz, aunque pudiera olvidar? Yo nunca me olvidaré de ti. Dios nos está comunicando que, incluso si una madre è minore di cancelletto 0, 5 numeral es mayor que símbolo del amor más profundo entre humanos, se olvidara de su hijo, lo que sería casi inimaginable. Él jamás se olvidará de nosotros. Este es el tipo de amor con que Dios nos contemplará, aun cuando estemos caídos. Querido oyente, deseo que recibas esta verdad. Tu caída no altera el amor que Dios siente por ti. Los errores que cometes no pueden apartarlo de ti. No hay fracaso tan grande que logre extinguir su amor. El Salmo 103, versículo 11, lo expresa claramente. Porque, así como las alturas de los cielos superan a la tierra, así ha ampliado su misericordia hacia los que le temen. Este amor es infinito, imposible de medir y jamás se agotará. Y hay algo aún más hermoso. La caída no solo te permite percibir su amor, sino que hace que se haga más evidente en tu vida. Cuando llegas a lo alto es menor que numeral 0. 5 numerales mayor que puedes convencerte de que las bendiciones que recibes son el resultado de tus propios esfuerzos. Pero cuando te encuentras en el suelo y
A pesar de eso, Dios está a tu lado. Comprendes que todo proviene de su amor incondicional. Esta revelación cambia la manera en que te relacionas con Él. Ya no lo percibes como un juez severo al acecho de tus tropiezos, sino como un padre amoroso que se apresura a levantarte. Imagina la imagen de un niño que intenta caminar. Da unos pasos y cae. ¿Qué hace el padre? ¿Lo reprende? ¿Lo deja solo? Por supuesto que no. El padre sonríe. Lo ayuda a levantarse y lo alienta a intentarlo nuevamente. Cada caída para él se convierte en una ocasión para demostrarle cuánto lo ama y cuánta fe tiene en él. Así actúa Dios contigo. Cada vez que tropiezas, Él no retrocede, sino que, con amor es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que paciencia y ternura, te levanta. El apóstol Juan lo resumió magistralmente en 1 Juan 4:1-9. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Te das cuenta la capacidad que tienes para amar a Dios surge de haber experimentado antes su amor por ti? Un amor que se vuelve tangible, especialmente en los momentos de caída. Por ello, en esta parte quiero que grabes este mensaje en tu corazón. No eres amado por tus acciones. Eres amado por quien verdaderamente eres. Eres un hijo de Dios. Y como padre, su amor por ti es eterno. La caída no lo alterará, más bien. Es el contexto en el que ese amor se manifiesta de manera más clara, palpable y real. Así que, cuando sientas que estás postrado, recuerda esto. Dios no ha dejado de amarte ni un segundo. Sus brazos permanecen abiertos es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que su corazón late por ti. Y su voz sigue llamándote a levantarte. Parte 8. La caída como una lección de humildad. Querido oyente, una verdad que la caída revela con claridad es que nuestra autosuficiencia es solo una ilusión. A pesar de lo que podamos pensar, somos frágiles. Aunque intentemos parecer fuertes, la vida nos muestra que nuestras fuerzas tienen límites. Esa lección, aunque a veces dolorosa, es invaluable porque nos lleva a ser humildes. La naturaleza humana tiende al orgullo. Deseamos controlar nuestras vidas, demostrar que podemos hacerlo solos y a menudo creemos tenerlo todo bajo control. Sin embargo, la caída destruye esa ilusión. Actúa como un reflejo que nos muestra nuestra vulnerabilidad. Why? Lejos de ser un castigo, es una oportunidad. En esos momentos de debilidad, aprendemos a reconocer que necesitamos de la gracia de Dios para cada paso que damos. El apóstol Pablo lo expresó de forma clara en 1 de Corintios. Capítulo 14, versículo 17. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo no lo decía desde un lugar de autosuficiencia. Él había caído antes es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que había perseguido a los creyentes
y había cometido errores que lo atormentaban. Pero comprendió que lo que lo sostenía no era su fuerza, ni sus logros, ni su sabiduría, sino la pura gracia de Dios. Esa es la enseñanza de la caída. Nos hace recordar que sin la gracia no somos nada. Y cuando esto se hace evidente, la humildad brota de manera natural. Dejamos de considerarnos los protagonistas y comenzamos a reconocer que todo lo que somos y lo que conseguimos proviene de Dios. Piensa en esto. Si nunca hubieras caído, ¿no crees que quizás seguirías convencido de que todo lo lograrías por tu cuenta? La caída destruye esa arrogancia, abriendo paso a la auténtica humildad. Es como si Dios permitiera esos momentos para que nunca perdamos de vista que Él es nuestra fuente y nuestro sustento. En el libro de Deuteronomio, capítulo OSM, Dios recuerda a Israel que no olvidara de dónde venía. Tras haber atravesado el desierto, alimentados con maná y sostenidos en la escasez, les advierte que al llegar a la tierra prometida, no digan en su corazón que su poder y la fuerza de su mano les han proporcionado esa riqueza. Porque Dios sabía que el corazón humano tiende a llenarse de orgullo cuando se encuentra en la comodidad. En contraste, la caída mantiene nuestro corazón sensible, humilde y agradecido. Querido oyente, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor. Que ser humilde no implica pensar negativamente de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Y la caída te enseña precisamente eso, a dejar de centrarte en tu ego y enfocarte en Dios. Al reconocer tu fragilidad, aprendes a elevar tus ojos y decir: Señor, sin ti no puedo. Y reconocer esto no es un signo de fragilidad, sino más bien una enorme fortaleza, porque permite que la gracia de Dios fluya poderosamente en tu existencia. Tras su gran caída, el rey David escribió en el Salmo 51, versículo 01: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. No despreciarás tú, oh Dios, al corazón contrito y humillado. Aquí se revela una verdad hermosa. Dios no rechaza a aquellos que se humillan tras su caída. En cambio, los acoge con compasión. Un corazón humilde y contrito es el entorno ideal para que la gracia prospere. La humildad que brota de un tropiezo también transforma nuestra percepción hacia los demás. Cuando nunca hemos caído, tendemos a juzgar con dureza a quienes lo hacen. Sin embargo, al haber estado en el suelo y sentir la mano de Dios levantándonos, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que aprendemos a mirar con más compasión a quienes están en apuros. Ya no decimos, yo nunca haría eso, sino que reconocemos nuestra vulnerabilidad y entendemos que es la gracia la que nos sostiene. Reflexiona sobre esto. El orgullo nos aleja de Dios, mientras que la humildad nos acerca a Él. Santiago, en el capítulo 4, versículo 6, lo expresa con claridad. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¡Qué
poderoso es eso. La caída puede abrir el corazón a recibir más gracia, ya que nos coloca en la postura adecuada, reconocer que sin Dios no somos nada. Además, hay algo más. La humildad que surge de la caída nos prepara para asumir mayores responsabilidades. Dios no confía en grandes cosas a un corazón lleno de orgullo, porque éste puede destruir. Pero cuando la caída nos enseña a depender de Él, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que recordando que todo proviene de su mano. Nos volvemos aptos para ser utilizados en objetivos más grandes. Querido oyente, si estás atravesando un momento bajo y sientes que tu orgullo ha sido quebrantado, quiero recordarte que esto no es una derrota, sino un proceso. Dios está forjando en ti un corazón humilde, el cual Él jamás desdeñará. Puede que hoy sientas dolor, pero mañana entenderás que esa humildad será tu mayor tesoro. Por eso, acoge esta verdad. La caída no pretende destruirte. Vino a recordarte que sin Dios no puedes, al mismo tiempo que te enseña que con Él todo se vuelve posible. La humildad que surge del suelo es lo que te mantendrá firme una vez que estés nuevamente en pie. La caída actúa como la puerta hacia una nueva identidad en Cristo. Querido oyente, cada vez que caemos, sentimos que perdemos algo, como la dignidad, la confianza, la seguridad e incluso la percepción de quiénes somos. La caída daña nuestra identidad, provoca dudas sobre nuestro valor y nos susurra que ya no somos los mismos. Sin embargo, lo que a menudo no percibimos es que esa caída puede ser el espacio en el que Dios redefine. Nuestra identidad es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que no a partir de nuestros logros ni fracasos, sino a partir de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando Pedro negó a Jesús en 3 ocasiones, su identidad resultó profundamente alterada. Él pasó de ser el valiente discípulo, dispuesto a dar su vida por su maestro, a convertirse en quien lo negó por una simple pregunta. Sufrió tal caída que lloró con amargura, sintiendo que todo lo que le daba definición se había perdido. Pero después de la resurrección, Jesús apareció ante él y le preguntó 3 veces, ¿me amas? Con esas preguntas, Jesús no solo lo restauró, sino que también le proporcionó una identidad renovada. A partir de ese momento, Pedro dejó de ser simplemente el pescador o aquel que cayó. Se convirtió en Pedro, el pastor de las ovejas de Cristo, el líder que impulsaría la nueva iglesia. ¿Ves? La caída no marcó el final para Pedro, sino que lo llevó a recibir una identidad más robusta, ya que muchas veces lo que creemos que nos define nuestros logros, nuestras fortalezas, nuestras promesas se desploma con la caída. Y es en ese momento, al quedarnos vacíos de nosotros mismos, donde Dios nos otorga una nueva identidad, sólida y fundamentada en Cristo. El apóstol Pablo también experimentó esto antes de encontrar a Cristo.
Su identidad era la de un fariseo celoso, perseguidor de cristianos, seguro de sí mismo y de su justicia. Pero en el camino a Damasco, fue literalmente derribado por la luz de Cristo. En esa caída es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que su antigua identidad. Murió y una nueva surgió, la de apóstol de Jesucristo, embajador del Evangelio y hombre transformado por la gracia. Querido oyente, lo mismo puede suceder contigo. Quizás tu caída te ha llevado a pensar que ya no vales nada, que tu identidad ha quedado marcada por el fracaso, el error o la vergüenza. Permíteme decirte algo. Tu identidad no se encuentra en lo que has hecho o en lo que has perdido. Tu verdadera identidad se basa en lo que Dios dice de ti. Él afirma que eres su hijo, que eres amado, que eres perdonado, que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. El Evangelio de Jesucristo lo declara de manera poderosa. Así que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que todo es hecho nuevo. Esto incluye tus caídas, tus errores, tus derrotas. Todo lo antiguo queda atrás. Y en Cristo recibes una nueva identidad que no se desmorona con los tropiezos. Por tanto, la caída se convierte en el espacio donde Dios derriba las falsas identidades que hemos construido. Identidades basadas en el orgullo, en triunfos, en lo que opinan los demás. En su lugar, nos otorga una identidad sólida que no depende de lo externo, sino de lo eterno. Quiero que medites en esto. Con frecuencia, pensamos que somos aquello que poseemos, lo que alcanzamos o lo que los demás dicen de nosotros. Pero la caída nos despoja de esas máscaras y nos enfrenta con la realidad. Somos, en esencia, lo que Dios dice que somos. Y una vez que comprendas esto, tu vida experimentará un cambio radical. El libro de Isaías, capítulo Shedesat 2, versículo 2, afirma: y verán las naciones tu justicia, y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo, que la boca del Señor nombrará. Ese nombre renovado representa una identidad restaurada. Y aunque la caída intente definirte a partir de tu pasado, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que Dios. Te recuerda que tu identidad no está determinada por tus fracasos, sino por su gracia. Querido oyente, ¿sabes por qué es tan crucial aceptar esta nueva identidad? Si no lo haces, siempre vivirás bajo el peso de la caída. Te verás a ti mismo como alguien derrotado, como quien ha fallado, como quien ya no puede levantarse. Pero al abrazar la identidad que Cristo te ofrece, comienzas a caminar como un hijo amado es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que perdonado y heredero de las promesas. Y esa identidad permanece intacta aunque vuelvas a tropezar, ya que no depende de ti, sino de Él. Mira lo que dice Romanos, capítulo OSM,
versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto implica que tu identidad en Cristo está sellada por un amor inseparable que ni siquiera tu caída puede borrar. Es por esto que deseo que hoy recibas esta verdad con firmeza. La caída no te define. Cristo te define. Tu error no es tu identidad. Y tu tropiezo no es tu nombre. Tu auténtico nombre es el que Dios pronuncia. Y Él te llama hijo, amado, perdonado, nueva criatura. Querido oyente, la caída es dolorosa, sí, pero también es una puerta hacia una identidad más sólida, hacia una vida en la que ya no dependes de lo que hiciste, sino de lo que Cristo hizo por ti. Y esa nueva identidad es la que te permitirá levantarte del suelo con dignidades menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que sabiendo que no eres lo que has perdido, sino lo que Dios ha ganado por ti en la cruz. Parte sin la caída como preparación para la resiliencia. Querido oyente, todos comprendemos lo que implica tropezar y caer, pero no todos saben lo que significa levantarse y continuar adelante después de una caída. Esta capacidad de levantarse, de perseverar es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que de aprender en medio del sufrimiento y de seguir adelante a pesar de las adversidades. Se denomina resiliencia. Y permíteme decirte algo. Dios aprovecha cada caída en tu vida para cultivar tu resiliencia espiritual. Con frecuencia, pensamos que la vida cristiana es un viaje lineal, siempre ascendiendo, sin retrocesos ni tropiezos. Pero la realidad es otra. La existencia de fe está plagada de altibajos, de triunfos y fracasos, de instantes en los que nos sentimos invencibles y otros en los cuales apenas nos mantenemos en pie. Es precisamente a través de estas fluctuaciones que Dios forma nuestro carácter, para que no seamos débiles como el cristal, sino sólidos como el acero que ha sido forjado en las llamas. En el Proverbio 2:4-1-6 encontramos una verdad impactante. Porque el justo cae 7 veces y se levanta nuevamente. Observa bien. No se afirma que el justo no caerá nunca. Al contrario, se reconoce que caerá repetidamente. Pero lo decisivo es que se levantará de nuevo. Esa es la verdadera resiliencia. No implica que nunca te caigas. Implica que no permanecerás caído, ya que la mano de Dios siempre estará presente para levantarte. Considera esto como un ejercicio. Cada caída, aunque cause dolor, fortalece tus músculos espirituales. Te enseña a resistir, a perseverar, a no rendirte fácilmente.
Revela que no todo se basa en tu propia fuerza, sino en la gracia divina que te respalda. Esta enseñanza, reiterada en cada traspié, va moldeando en ti un espíritu robusto, capaz de enfrentar adversidades sin quebrantarse. Pensemos en la historia de José. Desde su juventud, fue traicionado por sus hermanas, vendido como esclavo y encarcelado sin razón. Caía una y otra vez. Sin embargo, en cada una de esas caídas, Dios le estaba enseñando a ser resiliente. José aprendió a ser leal, a confiar durante la oscuridad y a esperar incluso cuando todo parecía perdido. Y cuando llegó su hora de ser elevado al cargo de gobernador de Egipto, es menor que numeral 0, 5 numerales mayor, que estaba preparado para asumir esa responsabilidad, pues sus caídas le habían proporcionado el entrenamiento necesario. Lo mismo ocurrió con Moisés. Su primer traspié fue huir de Egipto tras llevar a cabo un homicidio. Pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas, aparentemente derrotado y olvidado. No obstante, en ese periodo, Dios trabajaba en su carácter para que pudiera soportar posteriormente la monumental tarea de guiar a un pueblo. La resiliencia de Moisés no surgió en los palacios egipcios, sino en la soledad del desierto. Estimado oyente, muchas de tus caídas son en realidad parte de tu preparación. Lo que hoy percibes como un fracaso, Dios lo utiliza para tu formación, porque Él entiende que los planes que tiene contigo requieren de un corazón que no ceda, de una fe que no se extinga y de una resistencia que no se quiebre ante la primera adversidad. Esa fortaleza se cultiva en el terreno, aprendiendo a levantarse repetidamente. La resiliencia también transforma tu perspectiva. Alguien que nunca ha caído tiende a rendirse ante el primer tropiezo. No sabe cómo lidiar con ello. En cambio, quien ha aprendido a levantarse repetidamente ya no teme tanto a caer, porque confía en que Dios estará ahí para levantarlo. La resiliencia te otorga seguridad. No en ti mismo es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que sino en la fidelidad divina. Te recuerda que a pesar de caer 7 veces, Él estará a tu lado en la octava para apoyarte. El apóstol Pablo lo expresó con gran fuerza en 2 Corintios 4:8 hasta 9. Qué afirmación tan profunda. Pablo no ignoraba las dificultades ni las caídas, pero con certeza sostenía que ninguna de ellas tendría la palabra final. Podía ser derribado, sí, pero jamás destruido. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que porque la resiliencia que Dios cultivaba en él lo mantenía erguido en medio de las luchas. Y permíteme decirte esto: esa resiliencia no es únicamente para tu vida espiritual. También se refleja en todas las áreas de tu vida. En tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones, en tus proyectos. Cada vez que te levantas tras una caída, aprendes a enfrentar los desafíos que se presenten con más sabiduría y firmeza. Las caídas pasadas se transforman en la preparación para tus futuros éxitos. Ahora quiero invitarte a imaginar esto.
La resiliencia se asemeja al bambú. Al ser sembrado, pasa años sin mostrar un crecimiento evidente, desarrollando raíces profundas bajo la tierra. Parece que está inactivo, pero en realidad se está preparando. Después de ese tiempo, su crecimiento es asombroso, alcanzando alturas sorprendentes. Así es el proceso de Dios contigo. En las caídas, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor, que puede parecer que has dejado de avanzar, que estás atascado. Pero lo que no vislumbras es que Dios está robusteciendo tus raíces, dándote la resiliencia necesaria para que cuando llegue el momento, crezcas más allá de lo que habías imaginado. Querido oyente, deseo que hoy asimiles esta verdad. Ninguna caída marca tu final. Cada tropiezo es parte de tu preparación para ser más fuerte, más sabio y más resiliente. Dios no se asombra por tus tropiezos. Ya sabía que ocurrirían. E incluso así, decidió usarlos para formarte. Por lo tanto, no te desanimes si sientes que has caído nuevamente. Recuerda que el justo cae 7 veces y se levanta, porque lo que realmente define su vida no es la caída, sino la resiliencia que Dios infunde en él. En esta parte del mensaje es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor, que quiero que lleves en tu corazón. Que tu capacidad de levantarte no proviene únicamente de tus propias fuerzas, sino de Dios. Y mientras continúes confiando en Él, no habrá caída que te destruya, solo caídas que te preparen. Bienvenidos a Reflexiones para tu Vida. Este es un espacio donde buscamos encontrar luces en la penumbra, respuestas en el silencio y, sobre todo, esperanza en tiempos de desesperanza. Hoy me gustaría hablar de una experiencia que todos, de alguna manera, hemos vivido los momentos difíciles. Son esos instantes en los que la vida nos desafía, no solo para poner a prueba nuestra resistencia es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que sino también para enseñarnos valiosas lecciones. Enfrentar dificultades es una parte compartida de la condición humana, sin importar quién seas, de dónde provengas o la historia que lleves contigo. Todos enfrentamos este común denominador. Acompáñenme en este emotivo viaje, mientras juntos exploramos el poder de la resiliencia y la esperanza. En un rincón alejado del mundo, donde los campos verdes se despliegan como un tapiz bajo el cielo azul, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que habitaba un granjero con su burro. No era un burro cualquiera. Era un compañero de toda una vida, que había estado a su lado tanto en tiempos de abundancia como en épocas difíciles. Sin embargo, ahora su amigo peludo había envejecido. Sus patas ya no eran tan ligeras, y su lomo se había encorvado debido al peso de los años y a las cargas que había llevado. El granjero, con un rostro marcado por el paso del tiempo y el sol, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que miraba a su compañero, no solo como un animal, sino como un miembro de su propia familia. Sabía que los días de trabajo duro del burro habían quedado atrás,
pero eso no disminuye el cariño y la gratitud que sentía hacia él. Por eso, le permitía deambular libremente por los campos, disfrutando de la fresca hierba y del suave murmullo del viento, como una forma de agradecerle por su lealtad a lo largo de los años. Un día es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que mientras el sol se ponía pintando el cielo de oro y púrpura. El burro, curioso por naturaleza, se aventuró más de lo habitual y cayó en un pozo abandonado. Olvidado por el tiempo, el pozo estaba cubierto de maleza, y su boca, que alguna vez estuvo tapada, ahora se presentaba como una trampa para el desprevenido. Al caer, el burro quedó atrapado en la oscuridad del pozo. Primero fue el miedo lo que lo invadió, y el frío y la humedad de las paredes de piedra parecían querer devorar toda su esperanza. Clamó y clamó, pero solo el eco de su voz le respondía. Mientras tanto, al darse cuenta de su ausencia, el granjero comenzó a buscar desesperadamente. La noche llegó sin señales del burro, trayendo consigo una oscuridad que auguraba lo peor. Quando la mañana llegò, un vecino è minore di cancelletto 0. 5 numeral es mayor que alertado por los lamentos del burro. Encontró el pozo y corrió a avisar al granjero. Ambos regresaron al lugar y al ver a su viejo amigo en el fondo, el corazón del granjero se rompió. Sans dudar ni un instant, reunió a los vecinos para intentar un rescate. Probaron todo tipo de cosas cuerdas, escaleras e incluso un arnés improvisado. Sin embargo, el pozo era angosto Y. Debido a su edad y miedo, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que el burro se negaba a aceptar cualquier intento de ayuda. Las horas transcurrieron. Con ellas, la esperanza de un rescate exitoso se desvanecía. Enfrentándose a una decisión desgarradora, el granjero pensó que quizás sería más compasivo permitir que el burro descansara bajo la tierra, en lugar de hacerle sufrir más en su intento de rescatarlo. Entonces es less than #0. 5 numeral es mayor que propuso llenar el pozo de tierra para no alargar el sufrimiento de su compañero y para evitar futuros accidentes. Sin querer, los vecinos accedieron y comenzaron a arrojar paladas de tierra en el pozo. Al principio, el burro se asustó mucho más al sentir que la tierra caía sobre él. Pero pronto se sacudió aquel material de su lomo y se puso sobre él. Con cada palada, repetía el movimiento de sacudirse y levantarse. Poco a poco è minore di cancelletto 0. 5 numeral es mayor que a medida que la tierra comenzaba a elevar el fondo del pozo, el burro se acercaba más a la salida. En su esfuerzo, el granjero y los vecinos, absortos en su tarea, no se dieron cuenta de lo que sucedía al principio. Pero cuando el granjero miró de nuevo al pozo, esperando ver el final de su triste tarea, se sorprendió al ver a su burro a punto de salir del pozo. Con unas cuantas paladas más, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que el burro dio el salto decisivo hacia la libertad. El asombro invadió a todos. Con lágrimas en los ojos, el granjero abrazó a su burro, agradecido por el milagro que había ayudado a crear sin ser consciente de ello. En ese instante, todos
aprendieron una valiosa lección. No existe pozo lo suficientemente profundo del que no podamos escapar si mantenemos la esperanza y aprendemos a convertir las adversidades a nuestro favor. Tras ser testigos de esta inesperada resolución en la historia de nuestro perseverante burro, es esencial detenernos un momento para reflexionar sobre la profundidad de su enseñanza. En la vida, al igual que en nuestra narración, muchas veces nos encontramos ante pozos profundos de desesperación, desafíos inesperados que surgen de la nada y ponen a prueba nuestra fortaleza y la voluntad de continuar. Esta historia es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que más allá de ser solo un relato sobre la supervivencia de un burro. Representa una verdad universal sobre la experiencia humana, la resiliencia. Esta es la capacidad inherente de enfrentar dificultades, no solo para sobrevivir, sino para transformar esas situaciones en escalones que nos impulsen hacia nuevas alturas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en circunstancias que parecían no tener soluciones menor que numeral 0? 5 numeral es mayor que donde la luz, al final del túnel, apenas se vislumbraba el burro. Al principio, parecía estar atrapado y desprovisto de esperanza, reflejando cómo nos sentimos cuando la vida nos desafía. Sin embargo, lo que al principio parecía su final, se transformó en su salvación. Con cada palada de tierra que caía sobre él, contaba con 2 opciones: dejarse enterrar o sacudirse la tierra y usarla para ascender. Así nula, 5 numeral, es mayor que eligiendo el camino de la determinación junto a un profundo instinto de supervivencia, optó por la segunda opción, haciendo de un posible entierro un camino hacia su liberación. Este acto de transformación es un recordatorio poderoso para todos nosotros. En nuestras propias vidas, constantemente enfrentamos paladas de tierra, problemas, fracasos, decepciones y pérdidas. Estos momentos pueden rápidamente abrumarnos. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que haciéndonos sentir atrapados y sin salida. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de permitir que nos sepulten, aprendemos a sacudirnos ese peso y elevarnos como lo hizo el burro? La lección aquí es fundamental. Nos enseña la importancia de la percepción y la actitud frente a las adversidades. Recuerda que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí tenemos el poder de decidir cómo reaccionamos ante ello. Cada desafío, cada obstáculo, cada palada de tierra puede convertirse en una oportunidad para crecer, aprender, fortalecer y, lo más esencial, avanzar. Ahora, quiero invitarlos a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Reflexionemos sobre los desafíos que hemos superado o que estamos enfrentando en este momento. ¿Cómo hemos respondido? ¿Hemos permitido que esas dificultades nos hundan o hemos encontrado maneras de sacudirse la tierra y seguir avanzando? Esta historia es una llamada a la acción, un recordatorio de que no importa cuán profundo sea el pozo en el que nos encontremos, siempre hay una salida. La clave radica en cómo decidimos afrontar aquellos retos que nos caen encima. Con cada adversidad,
se nos brinda la oportunidad de levantarnos es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que superar obstrucciones y transformarlas en escalones hacia nuestro propio crecimiento y libertad. En los momentos más difíciles, cuando parece que todo está perdido, recordemos al burro en el pozo. Recordemos que, con resiliencia, esperanza y una pizca de ingenio, somos capaces de convertir las situaciones más complejas en oportunidades de triunfo. Esta es la esencia de la superación. Encontrar luz en medio de la oscuridad es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que esperanza en la desolación y libertad en los lugares más insospechados. Al concluir esta narración y reflexión, desearía conocer sus historias, sus momentos desafiantes y cómo los han enfrentado o están enfrentando actualmente. ¿Han tenido experiencias en sus vidas donde, como el burro en el pozo, se sintieron atrapados sin camino a seguir? Les animo a compartir sus reflexiones y vivencias en los comentarios. Quiero que sepan que leeré y responderé a cada uno de ellos. Sus historias no solo enriquecen mi vida, sino que pueden ser una luz de esperanza para alguien más atravesando momentos difíciles. Así que, por favor, abran su corazón y compartan. Ya sea un desafío superado, una lucha actual, o simplemente un pensamiento que este video les haya hecho reflexionar. Todo lo que expresen tiene valor. Juntos es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que crearemos un espacio lleno de apoyo, entendimiento e inspiración para seguir adelante, sin importar cuán profundo parezca el pozo que enfrentamos. Estoy ansioso por leer sus comentarios. Para finalizar, quiero dejarles con esta reflexión. En la vida, todos enfrentamos momentos en los que parece que estamos atrapados en un pozo. Sin embargo, como hoy hemos descubierto, siempre hay una manera de avanzar. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que transformando la tierra que cae sobre nosotros en escalones que nos llevan hacia la luz. Si actualmente se sienten abrumados, cargados de preocupaciones y dudas, recuerden que el primer paso hacia la liberación es reconocer esa carga y buscar formas de aligerarla. Para asistirlos en este proceso, les comparto un video excelente que les enseñará a liberar la mente de esos pensamientos que nos frenan. Este recurso puede marcar el inicio de su camino hacia una mayor claridad emocional y mental. Recuerden, cada desafío es una oportunidad para crecer y fortalecerse. No están solos en este recorrido. Aquí, en Reflexiones para tu Vida, formamos una comunidad de apoyo y aprendizaje mutuo. Gracias por acompañarme en este episodio. No olviden suscribirse y compartir este video con quienes podrían beneficiarse de este mensaje de superación y esperanza. Hasta la próxima. Continúen buscando la luz, incluso en los momentos más oscuros.